Bien, nuestra última sesión de clase fue el día viernes y en el caso de ustedes fue el viernes, ya vamos a revisar en qué horario, fue el viernes en la mañana, tuvimos una sesión de Zoom donde estuvimos resolviendo ecuaciones diferenciales utilizando la transformada de Laplace. Para resolver estas ecuaciones diferenciales utilizando la transformada de Laplace, yo les mostré en esa presentación este esquema de resolución, que es el esquema que acompaña a es la receta que acompaña la resolución de cualquier ecuación diferencial utilizando la transformada de Laplace. Entonces vamos a replicar o a repasar el esquema para poder entender el ejercicio que hoy les traje. Bueno, partimos de una ecuación diferencial en la variable t, siendo t la variable independiente. Bien, una vez más les hago saber que lo menos importante es el nombre de la letra, pero como estamos resolviendo ecuaciones diferenciales con transformada de Laplace, me pareció apropiado mantener, digamos, la misma nomenclatura de la letra. ¿Bien? Ok. Esta ecuación diferencial, en la variable t, le aplicamos la transformada de Laplace miembro a miembro, utilizando las propiedades, utilizando las fórmulas de la tabla y utilizando la linealidad. Y después de hacer esto, el esquema nos dice que vamos a caer en una ecuación algebraica o en otra ecuación diferencial diferente a la original, ambas, tanto la ecuación algebraica o la ecuación diferencial, en la nueva variable, que sería la variable S transformada. ¿Ok? El paso siguiente en el esquema sería resolver la ecuación algebraica o la ecuación diferencial en esa variable transformada S. Si hay que resolver la ecuación algebraica, pues emplearemos métodos de resolución algebraicos. Y si lo que hay que resolver es una ecuación diferencial, pues se aplicarán métodos de resolución de ecuaciones diferenciales dependiendo de cómo sea la ecuación diferencial resultante. Después de resolver, el siguiente paso en el esquema es aplicar a ambos miembros de esa resolución la antitransformada de Laplace o transformada inversa, ¿ok? Y para ello, una vez más, será necesario aplicar las propiedades de la antitransformada o transformada inversa, propiedades. Será necesario aplicar las fórmulas de la tabla y también será necesario aplicar la propiedad de la linealidad que satisface la transformada inversa o antitransformada de Laplace. Y finalmente, después de hacer ese procedimiento, entonces llegamos a la solución de la ecuación diferencial en la variable que corresponda, que en este caso es la variable original, que tradicionalmente la hemos llamado variable t, siendo t, repito, la variable independiente. Bueno, ese esquema lo usamos para resolver la ecuación diferencial que presentamos el día viernes y hoy lo vamos a usar nuevamente porque hoy vamos a resolver una segunda ecuación diferencial. ¿Ok? Bueno, vamos entonces a borrar lo que aquí he comentado y vamos entonces a pasar a la lámina donde aparece el ejemplo de la ecuación diferencial que hoy vamos a resolver. Bueno, esta es la ecuación diferencial que les he preparado para el día de hoy. Entonces, comenzamos el ejemplo número 2. Dice, resolver la ecuación diferencial. Profe, disculpe. Dime. No sé si soy yo, si es mi internet o algo, pero no se ve el ejemplo. No O se sea, ve. se quedó en esquema de resolución.
Ok, vamos a dejar de compartir pantalla. Ajá, dime ahora si se ve. Ahora sí. Ok, Gracias. de nada. Ok, entonces ahora decía que íbamos a resolver esta ecuación diferencial. Vamos a subrayarla. Dice t por y segunda más 3 menos t y prima menos 2y es igual a t menos 1 si la función y evaluada en 0, es decir, la función para t igual 0 vale 0 y la primera derivada para t igual 0 también vale 0. Recuerden que estos son datos que debe darnos el problema con la finalidad de poder aplicar transformada de Laplace para la resolución de las ecuaciones. Bueno, quiero llamar su atención sobre las características de esta ecuación diferencial. Esta ecuación diferencial es lineal y es lineal porque la variable y, que es la que está siendo derivada, es definitivamente la variable dependiente y la variable t es la variable independiente. Entonces es lineal porque y aparece a la 1, es de orden superior porque aparece aquí la segunda derivada, no es homogénea porque fíjense el segundo miembro de la ecuación diferencial es la función t menos 1 y tampoco es de coeficientes constantes. Observen que el coeficiente que acompaña a la segunda derivada es la función t. El coeficiente que acompaña a la primera derivada es la función 3 menos t. El único coeficiente constante es el coeficiente que acompaña a la derivada de orden 0, es decir, a y. Bien, bueno, entonces esta es una ecuación diferencial que yo la clasificaría como ecuación diferencial de orden superior, no homogénea, lineal, pero de coeficientes no constantes. Y todo lo que nosotros vimos de las ecuaciones diferenciales recientemente de orden superior estaba vinculada con ecuaciones diferenciales de coeficientes constantes. De manera que aunque quisiéramos resolver esta ecuación diferencial por un método anterior o tradicional, no con transformada de Laplace, sería imposible hacerlo, porque esta ecuación diferencial es de coeficientes variables y para los coeficientes variables no tenemos ninguna herramienta de resolución. Así que indiscutiblemente, aquí, aunque no lo diga el enunciado de manera explícita, simplemente dice resolver la ecuación diferencial, debemos necesariamente, obligatoriamente, que hacerlo utilizando la transformada de Laplace. No hay otra. ¿Ok? Bueno. Agregué un texto que resume un poco lo que estoy comentando. Dice, la ecuación anterior es una ecuación diferencial de orden superior, es de segundo orden, observen, la derivada de mayor grado es la segunda, no homogénea, lineal y de coeficientes no constantes. Bien, de coeficientes no constantes. Perfecto. Vamos entonces a establecer cómo vamos a resolver esta ecuación diferencial. Bueno, de acuerdo al esquema, en el primer paso de resolución, hay que aplicar en ambos miembros de la igualdad que representa la ecuación diferencial, ¿okay?, el operador transformada de Laplace. ¿Okay? Entonces, aplico la transformada de Laplace. Antes de aplicar, veo que aquí hice distributiva esta función 3 menos t fue multiplicada distributivamente por la primera derivada. Así que la ecuación diferencial sería ty segunda más 3y' menos t por y' menos 2y igual a t menos 1. Aplico transformada de Laplace a cada uno de los miembros, primer miembro y segundo miembro, pero recuerdo que la transformada de Laplace es una transformación lineal, así que satisface la propiedad de la linealidad, lo que me permite que la transformada aplicada en el primer miembro
y la transformada aplicada en el segundo miembro pudiera separarse, como efectivamente aquí está, en transformadas independientes, donde las constantes de cada operador pueden salir a multiplicar. Entonces me quedaría transformada de Laplace de t por y segunda, más sale el 3 del operador transformada de Laplace, transformada de Laplace de y', menos transformada de Laplace de t por y', menos 2, este 2 sale a multiplicar al operador, transformada de Laplace de y es igual a la transformada de Laplace de t menos la transformada de Laplace de 1. ¿Ok? Bueno, ahora fíjense que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 sumandos en donde en cada uno de ellos hay que aplicar la transformada de Laplace. Entonces voy a establecer qué herramientas voy a utilizar. Voy a utilizar propiedades, voy a utilizar la tabla y ya apliqué la propiedad de la linealidad. Entonces, todo lo que necesito para continuar ya en su momento se explicó en una clase previa. Y por eso es que aquí aparece una llavecita donde voy a describir todos los elementos o todas las cosas que voy a necesitar y la digo o la enuncio como de la clase pasada. Bueno, realmente no es la clase pasada, son las clases pasadas, porque son varios elementos los que tengo que compaginar aquí. Bueno, entonces, lo primero, por definición, la transformada de Laplace de la función f de t es igual a la transformada de y, que por definición es f de s. Quiere decir que la expresión que aquí se identificó como la transformada de Laplace de y se va a sustituir por f de s. Así que esta primera expresión ya la tengo lista y sé por qué la voy a sustituir. Sigo. Por tabla, la transformada de Laplace de 1 es 1 sobre s. Así que en un paso posterior, esta expresión transformada en Laplace de 1 se puede sustituir por 1 sobre s. Continúo. Lo siguiente sería la transformada de Laplace de t. La transformada de Laplace de t por tabla es 1 sobre s al cuadrado. De manera que esta expresión transformada de Laplace de t puede ser sustituida por 1 sobre s al cuadrado. Esas dos últimas transformadas las obtuve por tabla. Y por último, ¿ok? En esta hoja vamos a establecer a qué es equivalente la transformada de Laplace de la primera derivada de la función y. Esa propiedad la titulamos transformada de una derivada y en su momento se estableció que la transformada de la primera derivada de la función era s por f de s menos f de 0. Pero f de 0, de acuerdo a la información que me da el enunciado, f de 0 ahí dice claramente que es 0. ¿Ok? Entonces la transformada de Laplace de la primera derivada de la función y queda como s por f de s. Quiere decir que esta expresión se puede sustituir por sf de s. Fíjense que ya de los 4 elementos que tenía que sustituir, solamente me quedan por sustituir este y este. No les he conseguido todavía a través de propiedades o a través de la tabla por quién lo vamos a sustituir. Pero todo lo demás que necesito para hacer la sustitución de la transformada de Laplace ya está listo. Debo pasar a la siguiente lámina. Preguntas, por favor. Preguntas.
Sí, a ver si entendí bien, porque el f minúscula función de 0 está igualado a 0 es por las definiciones que nos muestran. Sí, es por la información inicial que da el problema. Es esta información. Y evaluada en 0 es 0. Eso es lo mismo que f de 0. Ok, eso era todo. Ok, gracias. Bien, pasamos entonces a la lámina siguiente. En la lámina siguiente continuamos repasando cosas de clases pasadas que son necesarias para poder cumplir con el esquema de resolución. Entonces, de la clase pasada o de una clase pasada, se estableció esta propiedad que dice lo siguiente: transformada de Laplace de t a la n por y, donde t a la n es una función potencial, donde n es un exponente natural y y es una función cualquiera. Entonces, de acuerdo a esto, la propiedad dice la transformada de Laplace de una función potencial de potencia n natural por la función y es lo mismo que menos 1 a la n por la derivada enésima con respecto de s de la función y transformada. Esta es la propiedad que voy a utilizar para explicar cómo obtener la transformada de Laplace de t por y'. La transformada de t por y' sería menos 1 a la 1. ¿Por qué a la 1? Bueno, porque en esta oportunidad n vale 1, ¿ok? Por la derivada de primer orden de la función transformada de y'. La función transformada de y' la obtuvimos en la última línea de la lámina pasada. La función transformada de y' es s por f de s. Entonces hay que obtener la primera derivada del producto de s por f de s. Entonces, menos 1 a la 1 es menos 1. La derivada del producto sería derivada del primer factor 1 por el segundo sin derivar, más derivada del segundo factor por el primero sin derivar. Este menos entra multiplicando distributivamente a estos dos sumandos, y por eso es que me queda menos f en s menos s f' de s. Eso lo guardo porque lo voy a necesitar en un momento para sustituir. La misma propiedad la vamos a usar para la transformada de Laplace de t por y segunda. Entonces sería menos 1 a la 1, porque la potencia sigue siendo 1, por la primera derivada con respecto de s de la transformada de la segunda derivada. La transformada de la segunda derivada es s cuadrado por f de s. Entonces hay que derivar esto, obtener la primera derivada. Menos 1 a la 1 es menos 1, derivo este producto. Derivada de s cuadrado 2s por el segundo factor sin derivar, más derivada del primer factor, perdón, del segundo factor por el primero sin derivar. Este menos multiplica distributivamente y tendríamos menos 2s por f de s menos s cuadrado por f'. Estos datos que hemos obtenido aquí y los que obtuvimos en la lámina anterior, los necesito para ser sustituidos en la expresión de la ecuación diferencial después de haberle aplicado el operador transformada de Laplace tanto en el primero como en el segundo miembro. Paso entonces a hacer las sustituciones de todos los elementos que he obtenido en la ecuación diferencial, ¿ok? Muy bien. Al sustituir me queda menos 2s por f de s menos s cuadrado por f' de s. Esto sería la primera cosa que tengo que sustituir. Más 3s por f de s más f de s más s f' de s
menos 2f de s igual a 1 sobre s cuadrado menos 1 sobre s. Esta sustitución, repito, es simplemente colocar en su lugar todas las expresiones que fueron saliendo tanto en esta lámina como en la lámina anterior. Todo lo que hicimos, lo hicimos con la transformada de Laplace y sus operaciones y sus propiedades y sus transformaciones de tabla de aquellas funciones que dicen que son notables o básicas. Ajá. Pero quiero llamar su atención en lo siguiente. Luego de hacer la sustitución, yo me percato que por aquí aparece la primera derivada de f', perdón, la primera derivada de f en la variable s y por aquí también. Eso quiere decir que después de hacer la sustitución, la ecuación que obtuve no es una ecuación algebraica. Los que estuvieron en la conferencia o en el Zoom del viernes, allí, después de hacer estas sustituciones, llegamos a una ecuación algebraica. Aquí no, aquí llegamos a una ecuación diferencial. Y la reconozco porque, bueno, miren, aparece la derivada de alguien. Y cada vez que tenemos en una ecuación diferencial una variable, una función y la derivada de esa función, eso es una ecuación diferencial, ¿no? Ok. Pero evidentemente la ecuación diferencial a la que llegamos es distinta a la ecuación diferencial que estaba planteada originalmente. Así que esta ecuación diferencial primero tenemos que ver de qué tipo es. Entonces, el paso siguiente es un trabajo bastante algebraico, donde la idea es ordenar esta expresión. Esto es agrupar términos que sean semejantes. Por ejemplo, fíjense, este término menos 2s por f de s y este término 3s por f de s los puedo agrupar, ¿ok? Este término f de s y este término menos 2f de s los puedo agrupar. Los términos donde aparezca la primera derivada de f los tengo que agrupar. Bueno, entonces agrupo, ordeno, acomodo, ¿ok? Básicamente poner la expresión un poco más amigable, elegante, y la expresión a la que llegamos la tengo en la lámina siguiente. Entonces, preguntas de esta lámina, por favor. Preguntas de la lámina, por favor. Creo que sí lo entiendo esta parte. Creo que por el momento sí lo entiendo. Bien, pasamos entonces. Ok, después de acomodar, como les dije, y poner elegante la expresión, dice, acomodando la expresión anterior se tiene, llegamos a esto. F' de S más S menos 1 sobre S por 1 menos S por F de S es igual a 1 menos S sobre S al cubo por 1 menos S. Bueno, aquí evidentemente hay algunas cosas que se pueden simplificar, cosa que deberíamos hacer, porque la idea es dejar la ecuación lo más sencilla posible, porque posteriormente tenemos que ver qué vamos a hacer con ella. Entonces por aquí veo que 1 menos S y 1 menos S se pueden simplificar. Este S menos 1 y este 1 menos S se pudieran simplificar si este más lo convierto en menos con el propósito de sacar factor común del denominador, 1 menos S. Si le saco factor común menos, queda S menos 1 y efectivamente esta S menos 1 y esta S menos 1 se pueden simplificar. Lo cierto es que después de hacer esa simplificación, lo que me queda es esto. F' de S menos 1 sobre S por F de S es igual a 1 sobre S al cubo. Esto es una ecuación diferencial. Y quiero que lo observen muy bien porque la estructura de esta ecuación diferencial es familiar.
Esa ecuación diferencial en su momento se estudió, se analizó, por supuesto, con otra nomenclatura, con otras variables, ¿ok? Pero esto no es más que una ecuación diferencial lineal de primer orden en la variable S, lineal de primer orden, pero obviamente en una nueva variable que es la variable S, ya no es ni X ni Y. Las variables que intervienen aquí son S como variable independiente, S variable independiente y F de S como variable dependiente. ¿Ok? Estas son las variables que intervienen en esta ecuación diferencial. Bueno, pero como es una ecuación diferencial de primer orden, en su momento vimos que las ecuaciones diferenciales de primer orden lineales se podían resolver con un factor de integración, lo que hacía que las transformáramos en exactas, o con un método que yo me empeñé en usar y les dije, bueno, ustedes si quieren lo usan o pueden usar otro, no hay ningún problema, que es el método de variación de parámetros, pero siendo las ecuaciones de primer orden, el método de variación de parámetros es muy sencillito. Entonces yo voy a resolver esta ecuación diferencial lineal de primer orden en S utilizando el método de variación de parámetros. Entonces recordemos, lo primero que hay que hacer para el método de variación de parámetros es resolver la ecuación diferencial homogénea asociada. Les recuerdo lo que era la ecuación diferencial homogénea asociada. Era la misma ecuación diferencial, pero ahora el segundo miembro, que originalmente es 1 sobre S cubo, ahora es 0. Esto que se llama aquí f' de S, aquí, fíjense cómo lo nombré ahora. F' de S no es otra cosa que la derivada de f de S con respecto de S. Recuerden cuáles son las variables, S y f de S. La ecuación diferencial homogénea asociada siempre es una ecuación diferencial de variables separables. Así que aquí puedo separar las variables. Entonces comienzo la separación. Este término que es negativo pasa al segundo miembro positivo. Separo las variables multiplicando en forma cruzada. Me queda en el primer miembro derivada de f de s y en el denominador f de s. Y en el segundo miembro, en el numerador diferencial de s y en el denominador s. Entonces, integro miembro a miembro después de haber separado las variables. Me queda el logaritmo neperiano de f de s igual al logaritmo neperiano de s más c. Esto lo hemos hecho muchas veces, solo que con otras variables. Tomamos exponencial a ambos lados y al tomar exponencial me queda que f de s es igual a e elevado a la logaritmo neperiano de s más c. Pero esto que está aquí se puede escribir como e elevado a la logaritmo neperiano de s por e a la c. E elevado a la logaritmo neperiano de s por propiedades del logaritmo es s. Y e elevado a la c, siendo e un número y c un número porque c es una constante, esa constante e a la c la llamábamos k. Repito, esto lo hemos hecho varias veces. Bien. Entonces, esto que tenemos aquí es lo que llamamos la solución homogénea. Esta solución se llama f de s homogénea y es el producto de la constante k por s. Ahora viene el método de variación de parámetros, que me dice que en la solución homogénea debemos o podemos, ¿ok? Parametrizar la constante, y esto es convertir la constante en una función. Para ello, la constante la ponemos a variar en términos de la variable S, ¿ok? Y eso nos da la solución particular. Entonces, por favor, debo cambiar de lámina. Preguntas hasta aquí. Profesora, yo tengo una duda de cómo se llegó a la primera expresión. ¿Cuál primera expresión?
a f' de s más s menos 1 entre s por 1 menos s por Tomaste la f de s. expresión anterior y la acomodaste. Para ello me tengo que ir a la lámina anterior. Es decir, tomaste esta expresión, déjame irme a la lámina anterior, esta última expresión, y la acomodamos. Esta expresión acomodada te dio la expresión que presenté posteriormente. El trabajo algebraico que hice aquí no está explícito, pero expliqué por agrupación, agrupas aquí, agrupas allá, despejas, etcétera. Llegas, después de esta expresión, llegas a esto. Y esto lo simplificas y llegas a esto. Y esto es una ecuación diferencial lineal de primer orden. Y después le aplicamos todo el procedimiento de resolución de la ecuación diferencial homogénea asociada. Sí, sí, eso sí lo entendí. Ajá. ¿Logré aclarar? Sí, sí. Ok. Bueno, vamos entonces ahora a construir la solución particular. Acuérdense cómo se construye la solución particular. Tomamos la misma expresión homogénea, pero ahora a la constante la convertíamos en una función de la variable independiente que es S. La solución particular se llama f de S igual a la función K en la variable S por S. La derivamos, esto es un producto, derivada de la función K por S sin derivar, más la derivada de S que es 1 por el primer factor sin derivar. Ahora, todo lo que tenemos lo sustituimos en la ecuación diferencial lineal de primer orden en S. Es decir, sustituimos la primera derivada y la función. Me queda entonces K' de S por S más K de S menos 1 sobre S por K de S por S igual a 1 sobre S al cubo. Observen que aquí esta S y esta S se simplifican y al hacer esa simplificación de manera inmediata, esta K de S y esta menos K de S también se simplifican. Total que tendría esto. K' de S por S es 1 sobre S al cubo. Despejo K'. K' de S es 1 sobre S al cuadrado. Yo quiero K, no K', quiero K. Para obtener K, integro K'. Al integrar K', obtengo que K de S es menos 1 sobre 3S al cubo. Y esa expresión es lo que voy a sustituir aquí, porque ya tengo K de S. Al sustituir allí, entonces llegamos a la solución particular. La solución particular sería menos 1 sobre 3S al cubo por S. Esta S y esta S al cubo se simplifican y me queda menos 1 sobre 3S cuadrado. Les recuerdo que la solución de cualquier ecuación diferencial lineal de primer orden se construye sumando la solución particular y la solución homogénea. Esta es la solución particular y esta es la solución homogénea. La receta o el esquema de resolución me dice, después de que hayas resuelto la ecuación diferencial, que es lo que acabamos de hacer, esta es la solución de la ecuación diferencial, la suma de la solución particular más la solución homogénea, a toda la expresión tienes que aplicarle la transformada inversa de Laplace. O sea, no he terminado. Ahora esto, miembro a miembro, tenemos que aplicarle la transformada inversa de Laplace.
Me detengo porque ese proceso viene en la otra lámina. Entonces, preguntas, por favor. ¿Preguntas? Creo que no tengo preguntas. No. Ok, pasamos entonces a la lámina siguiente donde vamos a aplicar la antitransformada o transformada inversa de Laplace. Aquí lo dice. Vamos a hacer lectura. Dice, ahora se aplica la antitransformada de Laplace para obtener la solución de la ecuación diferencial original. Entonces, a cada miembro le aplicamos la antitransformada. Sería transformada inversa de Laplace de f de s es igual a la transformada inversa de Laplace de menos 1 sobre 3s cuadrado más k por s. Pero dije que la transformada inversa de Laplace era un operador lineal. O sea que satisfacía las propiedades de linealidad, por lo que a esta suma de dos funciones se le puede expresar como dos antitransformadas independientes. Tendríamos transformada inversa de Laplace de f de s es igual a transformada inversa de Laplace de menos 1 sobre 3s cuadrado más, quise especialmente sacar esta constante del operador transformada inversa, ¿ok? Siendo K una constante, puede salir del operador. También pude haber sacado menos 1/3, pero en este paso quise que prestáramos especial atención a la K. K sale del operador. Zoom va a terminar, nos vamos a volver a conectar, pero me van a regalar 5 minutos porque necesito ir al baño, ¿ok? Entonces, vamos a continuar. Esta separación, repito, se pudo hacer porque la transformada inversa de Laplace satisface la propiedad de la linealidad que permite separar en antitransformadas independientes y además permite sacar las constantes. Ok, ¿qué ocurre entonces cuando aplicamos la antitransformada? Bueno, ocurre lo siguiente. Por tabla, la transformada inversa de f de s por tabla, por definición, es f en la variable t. ¿Ok? La